No debí escuchar esto, pero alguien tenía que contarlo. Experiencias con familiares tóxicos o lo más culero que les ha hecho un familiar. Historia 1. Una de mis tías terminó quedándose a vivir en la casa de mi abuela, su propia mamá. Vivían en otro estado, así que para el resto de la familia era difícil visitar o estar al tanto de lo que realmente pasaba. Poco a poco, esta tía fue aislando a mi abuela, no contestaba llamadas, siempre ponía pretextos y prácticamente no nos dejaba hablar con ella directamente. Con el tiempo, mi abuela empezó a deteriorarse muy rápido. Cada vez que preguntábamos, la respuesta era la misma: está malita, ya está grande, es normal. Pero algo no cuadraba. Mientras eso pasaba, mi tía comenzó a vender las cosas de la casa. Objetos personales, pertenencias de valor, recuerdos familiares, todo desaparecía poco a poco, siempre con alguna excusa conveniente. Lo más fuerte vino después. Cuando mi abuela falleció y por fin se realizó una autopsia, salieron a la luz cosas que nadie esperaba. Detalles que dejaron claro que lo que había pasado no fue tan natural como nos hicieron creer durante tanto tiempo. Ahí fue cuando entendimos por qué nunca nos dejó acercarnos, por qué el aislamiento, por qué la prisa por quedarse con la casa y deshacerse de todo lo que tenía valor. Desde entonces, esa historia quedó marcada en la familia como una traición imposible de olvidar. De esas que no se prueban con chismes, sino con hechos que salen demasiado tarde. Historia 2. Te voy a contar algo que pasó en mi familia paterna, porque hay gente que no debería haber sido papá. Mi abuelo trabajó un tiempo en el gobierno y pues sí, era de esos que sacaban dinero por debajo del agua. Y uno pensaría, bueno, mínimo mantenía a su familia. Pues no. Todo ese dinero se lo gastaba en otras mujeres, en irse a pasear, en presumirles carros y lujos, mientras en su casa la familia se rascaba con sus propias uñas. Incluso se decía que hasta les ponía casas, aunque eso nunca se pudo comprobar. Un día, uno de mis tíos andaba en el pueblo y se quedó completamente sin lana. El camino de regreso a casa era larguísimo, como 5 horas. Entonces ve a mi abuelo en el centro, bien tranquilo, acompañado de otra mujer. Mi tío se le acerca para pedirle ayuda, y mi abuelo finge que no lo conoce. Así, tal cual. Mi tío se quedó ahí parado, muerto de la pena, sin dinero y sin opciones, y no le quedó más que regresarse caminando. Lo peor vino después. Al día siguiente que mi abuelo llegó a la casa, lejos de sentir vergüenza, se enojó. Regañó a mi tío y hasta lo golpeó por haberlo exhibido frente a esa mujer. Y eso, tristemente, ni siquiera fue lo peor que hizo ese señor. Historia 3. Esto casi no lo cuento porque todavía me pesa, pero pasó dentro de mi familia y hay cosas que no se olvidan. Cuando era más chico tuve mi primer perro. Estaba enfermo, necesitaba cuidados, atención, y en lugar de ayudar, en mi familia decidieron que ya era demasiado problema. Un día simplemente dijeron que el perro se había escapado. Según ellos, con todo y enfermo, había brincado una reja altísima, como de 2,5 metros. Yo sabía que eso no tenía sentido, pero igual salí a buscarlo. Lo encontré después, y fue horrible. Ahí entendí que no fue un accidente ni una casualidad. Fue abandono. Así, sin más. Y lo peor es que no fue la única vez. Meses después tenía una gata que dormía conmigo todos los días. Era mi compañía, literal. Una noche, esas mismas personas la sacaron, la mojaron y la dejaron afuera, en pleno frío extremo. Esa noche estábamos a -10 grados. Yo la busqué desesperado, y cuando la encontré, ya era demasiado tarde. Lo que más duele no es solo que muriera, sino imaginar que estuvo intentando volver a entrar. Rascando la puerta. Buscando refugio. Desde entonces entendí que hay personas que no solo lastiman con palabras o acciones grandes, también con decisiones frías, cómodas y crueles. Y eso, la verdad, no se perdona fácil. Historia 4. Esto que voy a contar marcó un antes y un después en mi vida, y aunque no es fácil decirlo, creo que también habla de cómo a veces la familia es lo que más falla. Cuando falleció mi mamá, yo me fui a vivir con su hermana y su esposo.
En ese momento yo estaba completamente vulnerable, atravesando un duelo muy fuerte, y confié en que estaría en un lugar seguro. No fue así. Su esposo abusó de mí, y después de eso, lo único que pude hacer fue irme de ahí. Terminé viviendo con otro hermano de mi mamá, pero tampoco fue un alivio. Su esposa me trataba muy mal, con desprecio constante, como si yo estorbara. Era evidente que no me querían ahí, y eso se sentía todos los días. Años después, cuando murió mi abuelo, pensé que al menos habría un poco de respeto por todo lo que ya había vivido. Pero no. La casa en la que hoy vivo, aquí en México, intentaron quitármela los hermanos de mi mamá. Personas que ni siquiera vivían en el país, una tía en Israel, un tío en Brasil. Literalmente planeaban dejarme en la calle, sin importarles mi historia, mi situación o todo lo que ya había pasado. Ahí fue cuando entendí que, para algunas personas, la sangre no significa protección, ni apoyo, ni amor. Solo intereses. Y aprender eso duele, pero también te abre los ojos. Historia 5. Esta historia siempre se me quedó grabada porque fue la primera vez que vi a mi mamá explotar así. Estábamos de visita en casa de mis abuelos por una primera comunión. Nos quedamos a dormir porque los hombres se desvelaron y ya era tarde para regresar. En esa época, una de mis tías vivía ahí con mis abuelos, medio de arrimada, con sus 2 hijos, porque su esposo la había dejado. Económicamente no estaba bien, aunque mis abuelos la apoyaban bastante. Al día siguiente, mi tía manda llamar a todos los niños a la mesa para desayunar. Todos nos sentamos, y ella solo les sirve a sus hijos. Así, tal cual. Mi hermano y yo estábamos chiquitos, como de 8 y 6 años, y nos quedamos congelados. No entendíamos qué estaba pasando. Y entonces suelta. En esta casa, cada quien le da de comer a sus hijos. En ese momento, mi mamá salió del cuarto de invitados hecha una furia. No dijo una sola palabra. Agarró sus cosas y se salió directo a la calle. Todos nos quedamos con cara de qué acaba de pasar. Como a los 10 minutos regresa, con desayunos de McDonald's y cajitas felices, pero solo para mi hermano y para mí. Dato importante, semanas antes, en un cumpleaños, mi tía, ya bastante pasada de copas, había dicho que su sueño era llevar a sus hijos a probar McDonald's. Y además, mis papás siempre nos enseñaron a no presumir comida ni cosas frente a otros niños. Mi tía puso una cara horrible cuando vio las bolsas. Y mi mamá, tranquilísima, le dice: íbamos a ir a desayunar a McDonald's y los pensábamos invitar, pero como aquí cada quien le da de comer a sus hijos, pues aquí está la comida de los míos. Mi tía explotó y le gritó algo así como: tal vez no tenga para llevar a mis hijos a McDonald's, pero al menos no tengo un marido borracho, refiriéndose a su propio hermano. Y mi mamá no se quedó callada. ¿Marido? Tú no tienes marido. Te dejó y vives aquí de arrimada. El mío será borracho, pero me dio casa, coche y tiene para llevar a sus hijos a donde quiera. Silencio total. Mi tía se puso a llorar, completamente destruida. Y para rematar, baja mi abuelo del cuarto, ve la escena y le dice: ¿todavía te pones a llorar? ¿Qué te costaba darle de comer a tus sobrinos? Eso te pasa. Y ahí entendí que mi mamá podía ser muy tranquila, pero jamás iba a permitir que humillaran a sus hijos. Historia 6. Yo no soy hijo biológico de mi papá. Mi mamá se embarazó joven, fue mamá soltera como 2 años y después se casó con el que hoy es mi papá. Él me crió, estuvo ahí siempre, pero desde chico yo lo sospechaba. Había cosas que simplemente no cuadraban. Hace un tiempo, más por curiosidad que por drama, me hice una prueba de ADN de saliva con mis hermanos. Nada muy científico, solo para salir de dudas, y pues sí. Resultó que tenemos papás diferentes. Lo curioso es que mis papás no saben que yo lo sé. Y la verdad, no creo que se los diga nunca. No porque sea un secreto oscuro ni nada así, sino porque ya no cambia absolutamente nada. Él es mi papá en todo lo que importa. Así que ahí se va a quedar. Como uno de esos datos de la vida que sabes, procesas y sigues adelante. Historia 7.
Esta es de esas historias familiares que con el tiempo se volvieron un secreto incómodo, y por eso hoy casi nadie le habla a esta tía. Cuando ella era muy joven, salía con un chico guapo y de buena familia. Mis abuelos, que eran sus papás, estaban encantados con la idea de que se quedaran juntos. Eran adolescentes, pero en la mentalidad de esa época, ya los veían bien encaminados. El problema es que también había otro chavo alrededor, un amigo de ella que estaba enamoradísimo, pero que no cumplía con lo que la familia quería, no tenía dinero, vendía tacos y, para mi tía, simplemente no era opción. Aquí es donde la historia se empieza a poner turbia. Se cuenta en la familia que mi abuela hacía como que no veía ciertas cosas, que les facilitaba momentos a solas y que estaba convencida de que, si lograba que mi tía quedara embarazada, el muchacho guapo se iba a tener que quedar. Y eso, según cuentan, terminó pasando. Pero todo se les cayó cuando los papás del chico se enteraron y amenazaron con denunciar a todos, porque él todavía era menor de edad. El escándalo fue tan grande que mis abuelos entraron en pánico. Y entonces tomaron una decisión todavía peor. Engañaron al otro muchacho, el taquero, para que asumiera una relación con mi tía y así hacer pasar al bebé como suyo. La historia oficial quedó armada, aunque nada cuadraba del todo. Mi prima nació con rasgos muy evidentes, ojos verdes, cabello rubio, nada que ver con el supuesto papá. Aún así, hasta el día de hoy, mucha gente sigue creyendo que él es su verdadero padre. Y por todo lo que implicó esa mentira, las manipulaciones y el daño que causaron, esa tía terminó quedándose sola, prácticamente borrada de la familia. De esas historias que empiezan como queremos lo mejor para ti, y acaban mal para todos. Historia 8. Esta historia sí es fuerte, porque aquí el problema fui yo, y es, sin exagerar, lo más turbio que ha pasado en mi familia. Y ni siquiera pasó en México. Tengo familia en Canadá, 2 tíos, 2 primas, sus esposos y ahora varios sobrinos. Hace como año y medio fui a visitarlos a Toronto. En ese entonces yo ya llevaba buen rato limpio, pero antes de eso había experimentado bastante con psicodélicos. Nada nuevo para mí, o eso creía. Mi prima, que en ese momento era mi mejor amiga, me estaba enseñando la ciudad y ahí fue cuando me di cuenta de algo. En Toronto había dispensarios de hongos mágicos, así, abiertos, como si fueran tiendas normales. Para mí fue como entrar a una dulcería. Literal. Me quedé en casa de mis tíos, y durante casi un mes estuve peleando conmigo mismo para no consumir. Solo vivíamos mi tío y yo ahí. Aguanté bastante, hasta que no aguanté más. Fui al dispensario y ahí cometí el peor error posible. Me dieron una carta donde los hongos estaban clasificados, de los más tranquilos a los más intensos, como menú de alitas. Y yo, con toda la confianza del mundo, pedí los más fuertes. Se llamaban White Rabbit. Esa noche los consumí mientras mi tío dormía. Al inicio todo iba bien, demasiado bien. Y luego, nada. Se me borró la memoria por completo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el cuarto de mi tío, sin entender qué estaba pasando. Después me explicaron todo. Los hongos me detonaron un brote psicótico. Mi tío estaba aterrorizado. Me dijo que llegué en la madrugada a su cuarto, que estaba agresivo, diciendo cosas horribles, amenazándolo de 1000 cosas, totalmente fuera de mí. Incluso pensó en llamar a la policía, pero al final no lo hizo. Obviamente, después de eso me corrieron. Regresé a México y terminé anexado. Según la familia, todo quedó perdonado, pero la vergüenza fue tan grande que yo mismo decidí alejarme. De ellos, de ese ambiente y de cualquier tipo de droga para siempre. Fue un golpe durísimo, pero también el momento en el que entendí que había cruzado una línea de la que ya no se vuelve igual.